Buenas tardes, nos encontramos aquí en el curso de preparación y análisis de muestra de agua en la actividad paso número 3. A continuación, se hablará y se explicará sobre los procedimientos de determinación y análisis de parámetros del agua que cada estudiante integrante del grupo eligió en el foro educativo del curso. Nuestro grupo es el número 3 y está compuesto por Jesús de Armas, María de los Santos Linero, Angélis David Cota, Ximena Karina y mi persona Nicole Torres. ¿Qué veremos a continuación? La presentación ya se la compartí. Tenemos la alcalinidad total en agua por electrometría. Luego la demanda química de oxígeno, la demanda biológica de oxígeno, el oxígeno disuelto método de Wilker y sólidos suspendidos totales. Bueno, ¿qué es la alcalinidad total en agua por electrometría? Mi nombre es Nicole Torres, vuelvo y se los confirmo. Entonces, para darles un contexto, la alcalinidad del agua es la capacidad de neutralizar ácidos y es la suma de todas las bases titulables. Cuando hablamos de titulables se refiere a la medida cuantitativa de la capacidad de la muestra de agua para reaccionar con una solución de base fuerte a un valor de pH específico. Entonces, la alcalinidad es una medida de una propiedad agregada del agua y se puede interpretar en términos de sustancias específicas solo cuando se conoce la composición química de la muestra. Entonces, para comentarles qué es la electrometría se clasifica según la magnitud que se esté midiendo. En este caso, nosotros vamos a utilizar una de esas clasificaciones que es la potenciometría, por lo que vamos a medir la alcalinidad del agua total. Entonces, también aparte de la potenciometría tenemos la conductimetría, tenemos la amperometría, la coulometría y la polarografía. Entonces, como les dije, vamos a utilizar la potenciometría. Entonces, listado de materiales, equipos y reactivos. En los equipos tenemos que tener a la mano y preparados la bata de laboratorio, los guantes, el respirador de ácidos, gafas protectoras, el vaso de titulación, las características específicas para el vaso de titulación, porque puede variar dependiendo depende de su tamaño y la forma, porque de esto depende de los electrodos y el tamaño de la muestra con la que se esté trabajando. Y por último tenemos el potenciómetro, que es el instrumento que vamos a utilizar para medir, y este se debe emplear cualquier pH metro comercial o titulador eléctrico que se use electrodo de vidrio y que pueda tomar lecturas de 0,5 unidades de pH como mínimo. Entonces, en los materiales tenemos las pipetas volumétricas de 5, 10, 25, 50 y 100 mililitros. Tenemos los balones aforados, tenemos la bureta de vidrio porosilicato o la bureta automática digital, que es mucho más fácil de manipular. Tenemos la probeta de 50 y 100 mililitros y los vasos precipitados de 250 y 50 mililitros. Por último, tenemos los reactivos. Entre los reactivos con los que vamos a trabajar tenemos la solución de carbonato de sodio aproximadamente de 0,05 N, tenemos el ácido sulfúrico estándar de 0,1 N y por último tenemos el ácido sulfúrico de 0,02 N. Ok, ahora viene el diagrama de flujo de la prueba de laboratorio. Entonces, ¿qué trabajaremos y qué veremos en este diagrama? Los procedimientos de análisis para el parámetro de alcalinidad total en el agua por electrometría, en este caso específicamente la potenciometría. Entonces, encontramos tres casos de alcalinidad. Una donde vamos a trabajar con alcalinidades mayores de 100 miligramos por litro. Otra, trabajaremos con alcalinidades entre 50 y 100 miligramos por litro y
la última es para alcalinidad menor a 50 miligramos y litros. Entonces tenemos ambos extremos y el medio. Para ambos casos, por medio del procedimiento de análisis, vamos a trabajar. Primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos titular hasta el pH 8,3 si el pH de la muestra es superior a este valor a medida que se acerca al punto final. Debemos hacer adiciones de ácido más pequeñas con el botón Diosimat en el mínimo, que proporciona volúmenes de 0,002 mililitros, y verificar que este alcance el equilibrio de pH antes de adicionar más titulante, o sea, con lo que se está trabajando antes de adicionar. Segundo paso, tenemos que registrar el valor obtenido en la planilla de volumetría, que lo debemos tener en físico e ir anotando. Anotamos el volumen de ácido gastado a pH 8,3 con el que se trabajó en el paso anterior para el cálculo posterior de carbonatos e hidróxidos según el caso de estos tres que les mencioné acá arriba. Luego continuamos con la titulación hasta pH 4,5, ya disminuimos. A medida que se acerque al punto final, hacer adiciones de ácidos más pequeñas con el botón del Diosimat en el mínimo, o sea, se hacen pequeñas adiciones, que proporciona volúmenes de 0,02 mililitros, y verificar que se alcance el equilibrio de pH antes de adicionar más titulante. Todo debemos ir anotándolo. Luego antes de realizar la titulación, debemos titular con lo que se trabajó de pH de 8,3, y si el pH de la muestra es superior a este valor, a medida que se acerque al punto final, debemos hacer adiciones de ácido más pequeñas con el botón Diosimat en el mínimo, que proporciona volúmenes de 0,2 mililitros, y verificar si alcanza el equilibrio de pH antes de adicionar más. Luego tenemos que registrar el valor obtenido en la planilla de volumetría, como se lo dije ahora, con el pH que se gastó de 8,3 para el cálculo posterior de carbonatos e hidróxidos con los que se vaya a trabajar. Para tener en cuenta y para realizar este paso, debemos trabajar con el formato de volumetría TF0024 que se encuentra en Google. Luego tenemos que titular hasta el pH 4,5 a medida que se acerca el punto final. Debemos hacer adiciones más pequeñas de ácido y verificar que se alcance el equilibrio de pH antes de adicionar más. Siempre debemos ir anotando antes de adicionar más titulante para tener registrado qué tan cerca se encuentra la solución del equilibrio. Continuamos con la titulación hasta pH 4,5 y vamos verificando que se alcance el equilibrio de pH antes de adicionar más titulante. Por último, vamos a estabilizar la lectura del pH metro. Vamos a oprimir de nuevo el botón de lectura del pH para asegurarnos de que no cambie, porque debido a la materia orgánica y la grasa hacen que la respuesta del pH metro sea lenta, entonces se puede confundir con la lectura. Y este sería el último paso que se realice en el procedimiento de análisis de la muestra. Luego, según la planilla de datos de volumetría que teníamos a la mano, vamos a encontrar la tabla cuando se trabajó con los titulantes, en este caso P, que hace referencia a la alcalinidad de fenolftaleína o al pH 8,3 con el que se trabajaba, y la T, que es la alcalinidad de metil naranja o a pH 4,5. Entonces tenemos que la primera, la P, corresponde al contenido total de hidróxido y carbonato presentes en la muestra, y la T, que es la alcalinidad al metil, la alcalinidad total, hace referencia a las demás, a los anteriores compuestos que se trabajaron, los hidróxidos y los carbonatos, más el contenido de bicarbonato que tiene la muestra. Encontramos la fórmula que vamos a utilizar para determinar el parámetro. Se llama la titulación
potenciométrica a punto final de pH. Entonces tenemos la alcalinidad. La alcalinidad es igual a donde los mililitros de ácido estándar son gastados y N, que hace referencia a la normalidad del ácido estándar por 50.000 entre los mililitros de la muestra con los que se trabajó. Por último, vamos a listar, discúlpeme, entonces con esto ya finalizamos nuestra aplicación. Que tengan excelente resto de día y a continuación les hablará mi otra compañera.